Continuamos en ruta, esto es el Can Cristiano de la Tarde por Vida FM 105.3 y en este momento recibimos en edición especial a nuestro querido coach de la salvación, el profesor Josué Gómez, quien el día de hoy pues nos tiene una invitada muy especial con quien conversaremos sobre un testimonio que definitivamente puede cambiar su vida. Bienvenido, profesor, bienvenida a nuestra invitada que usted pues nos presentará. Buenas tardes, equipo, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Leonela, Gregory, Jorge, gracias por una vez más invitarme presencialmente al programa. Es broma, es broma. Gracias por aceptar la invitación. Al profesor le gusta estar siempre de picotero. Sí. De verdad que es un gusto siempre venir a cabina, estas luces, esta calidez, este entusiasmo con que aquí se vive estas 2 horas. En ruta, el desinflamante de todas las tardes, porque esto no desestresa, ¿no? Esto desinflama, sí, esto va más allá. Sí. Bueno, Jorge, y como al igual que ustedes, que durante toda la semana viven trayendo invitados súper importantes que comparten cosas grandiosas, yo he conocido a una hermana, una mujer, que cuando yo conocí su testimonio, me cautivó, me inspiró, y yo digo, todo el mundo debe conocerlo. Claro. Le voy a contar cómo yo me entusiasmé con su testimonio. Una amiga, doctora, que es como hija de mi tía, compartíamos en casa de mi tía hablando porque vino de visita, es doctora en medicina, radicada en España, y hablábamos y le preguntaba yo un poco de cómo fue su trayectoria y todo lo demás. Y ella me dice, mira, Josué, lo mío ha sido así, asá, pero yo tengo una amiga que estudió medicina conmigo, hizo una especialidad aquí en España y después de la especialidad se entró a un monasterio, se hizo religiosa. Y yo dije, ¿qué? Y desde ese entonces, wow, ese salto de fe me cautivó, me conmovió y yo tenía la certeza de que yo iba a conocerla. Y yo le dije a Elizabeth, yo la quiero conocer. Y Elizabeth así de la nada me dijo, la conocerás. Pero hasta ahí lo dejo. Y hace pocos días me llamó desde ella estando en España, me dijo, Josué, la hermana está allá, fue a visitar a su mamá. Le digo yo, la tengo. Compárteme su teléfono. Y ella sin saberlo, sin quererlo, pues le he llenado la agenda. Ay, Dios mío. Y gracias a Dios y al parecer en voluntad de él, pues hemos compartido su testimonio por muchos medios. Y cómo no traerlo a mi programa, a su programa, claro, al programa de todos aquí en Ruta. Así que con todos ustedes le presento a la hermana Raidel Rodríguez. Raidel, bienvenida en Ruta. Muchísimas gracias por la acogida. Claro y que sí. Bueno, por el calor y que se siente aquí en esta cabina. Bienvenida, Raidel. No me dejen a mí con las preguntas. No, tenemos muchas preguntas para Raidel. Pregúntenle ustedes. y los ruteros que nos quieran llamar, por favor, 809-536-1053. Escuchen su testimonio y llámenos y pregunten. Claro. Vamos a ver, ¿qué se le ocurre preguntarle a una mujer que es Raidel, doctora en pediatría con especialidad en cardiología pediátrica en España, ganando billullo? Lo deja todo. Uy, eso suena como ganando euros, ¿no? Dice así y que parece que es verdad. El gobierno español queriéndose quedar con ella. No son los de aquí que no se rinden para nada, no. Lo de allá. No son de que dólares, tampoco. Euros. Cortico y anchito. Es un billete raro el euro. Cortico y anchito. Bueno, pues bien. Primero que todo, saber qué motiva a una persona que está pasando, ¿verdad? Que está viviendo justamente lo que soñaba, lo que quería realizar, viviendo su sueño a nivel profesional, que la lleva a dejarlo todo atrás y seguir a Jesús. Has dicho ya casi la respuesta de lo que me has preguntado, porque ya dijiste, y seguir a Jesús es Él el que atrae, el que llama y el que atrae de una manera irresistible, que solo queda responder y decirle que sí. Pero cuando Jesús comienza a insistir ahí. Sí. Pero ¿cómo se dio? ¿Cómo pasó?
¿En qué lugar estaba cuando haciendo? decidió hacer un cambio del cielo a la tierra o de la tierra al cielo? Claro, ese lugar, yo estaba aquí, En República Dominicana. En República Dominicana, esa primera llamada del Señor, y cuando descubrí, después de experimentar en un encuentro personal con el Señor. En su casa. Bueno, la verdad es que fue en un retiro. En un retiro. Esa primera experiencia en el que uno se siente invadido por el amor de Dios. Y queda como esa certeza de que yo soy hija amada de Dios, ¿no? Sin lugar a dudas. Y bueno, esa es la experiencia que lo cambió todo. Y una pregunta, Raidel. ¿Desde qué edad aproximadamente soñabas con ser doctora? ¿Te visualizabas como doctora viviendo tu vida a nivel profesional? O sea, toda esa carrera. ¿Soñabas desde joven, desde niña con esto? Más bien en la adolescencia, en el colegio, ¿no? Cuando uno empieza a preguntarse, a intuir, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida y a dónde? La verdad es que justo en ese momento no me planteaba la vida consagrada. Sí que había como un anhelo en el corazón de algo más, pero yo no sabía ponerle nombre a eso hasta que después pues el Señor permitió, ¿no?, que se fuera clarificando en el camino. En el camino, sí. Excelente, excelente. Y en el momento que usted sintió el llamado de Dios, que dijo, wow, Dios me está llamando, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Usted pensó esa parte? Para mí estaba claro, yo voy a dejar la carrera, pensé. Wow. Estaba estudiando medicina. Aquí en el país. Aquí en el país. Tenía 19 años y yo pensé, el Señor me llama. Yo voy a dejar la carrera. No, pero eso pensé. Hay un pequeñito, un punto ahí que debemos aclarar. O sea, pero usted había hecho especialidad y todo. Cuando entra, sí, pero sigue. Es que yo quiero contestar. Déjeme contestarme. Profesor, es que usted sabe la pregunta. Ya conoce mi historia vocacional y eso le emociona, ya va sabiendo. No, contesta. Claro, al principio, esa primera llamada, yo tenía 19 años. Y luego fue como un largo proceso, ¿no? De ir encontrando el lugar donde el Señor me estaba llamando. O sea que fue prácticamente en paralelo la carrera, el estudio de la medicina con la llamada vocacional. Sí. Oh, wow. Sí, se fue dando todo a tiempo, porque con esa pregunta me di cuenta, el Señor me llama, dejo la carrera, una amiga me dijo, bueno, Él te llama, ahora sigue estudiando mientras vas viendo a dónde te llama. Ahora hay que descubrir a dónde te llama para dar el paso. La especialidad que le estaba dando, ya se le estaba dando en conjunto con la Sí, fíjate que he descubierto a lo largo de mi vida que el Señor también me ha dado esta vocación como un don para cuidar al otro, que es lo que yo resumo todo el haber estudiado, ¿no? Medicina, y eso ahora tiene un sentido para mí con la misión que desempeñamos en Filipinas. Porque actualmente está en Filipinas. Sí, así es. Ok, excelente. O sea que ahora es una doctora, cardióloga, pediatra que puso todo ese talento al servicio de Dios. Sí, bueno, más que, tú sabes, todos esos títulos que tú has mencionado. Pero que son verdad. Que son verdad y son parte de mi historia y el Señor ha querido. Bueno, soy sobre todo una hermana misionera. Sí. Muy bien. Una cosa, la emoción, ¿verdad?, de conocer su historia y todo lo demás, nos ha quizás invalidado, impedido de saber o de preguntarle cuál es su congregación buena pregunta y de qué parte de aquí del país es usted. Bueno, soy de San Cristóbal. Okay. Oh, qué bueno. Mi congregación es Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, fundada por la beata María Emilia Riquelme y Sayas, española, con lo cual el origen de la congregación fue en España. Muy bien. Y no tenemos presencia todavía en República Dominicana.
si Dios Ok. quiere. Ojalá. ¿En cuántos países tiene presencia la congregación? En 9 países. Ok. Estados Unidos, México, Colombia, Bolivia, Brasil, Angola, Filipinas, España y Portugal. Ok. Ok. O sea, se va Muy bien. expandiendo. Qué bueno. ¿Y dónde fue que usted vio una hermana de esa? Pero ven acá. Ay, buena pregunta. Sí, porque si Ay, yo ay, ay. si no fue aquí, claro. En algún sitio fue, ¿verdad? En que sí? algún sitio en Sí. España. Estaba en España y fue también providencial. En Ok. una capillita que se llama Cachito de Cielo. Bueno, ese nombre. Ah. Cachito en España es como pedacito, Sí, trocito. Sí, claro. Ok. claro. Trocito de ok. cielo, se lo puso Claro. la gente. Bueno, a pesar de que nada más llegar a España, un sacerdote me llevó a esa capillita, Cachito de Cielo. Yo no conocía allí ninguna hermana. Luego fue capilla Wow. de adoración perpetua y después del hospital yo me iba para estar con el Señor, orar allí. Tampoco conocía a ninguna hermana. Hasta que en esa búsqueda, ¿verdad? Un día después, ¿no? En este proceso, después de, digo, bueno, lo dejé todo. El Señor me está llamando a que ya voy a encontrar pues ese lugar donde me llama. Yo dejé todo. Wow. Arreglar, disponer todo para estar con Ujú. total libertad, para Ujú. dar el paso y seguirle. Una hermana de comunidad me llama una mañana, me dice, esto es para ti, es del Señor. Mira este artículo en una revista digital en internet que se llama, bueno, Región y Libertad, Sí. Religión en Libertad. Y claro, era este sacerdote que me llevó a esa capillita cuando yo llegué a España, hacía 4 años, más de 4 años. Había empezado una obra social, Cachito de Cielo, con las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Ok. Entonces yo dije, pero Señor, yo conozco, este es el padre Repullés que me llevó a la capillita. No conocía a ninguna hermana, seguía yendo durante todavía estos no años había y conocido una hermana Fue de- como el Señor que Wow. esperó el Wow. momento, el tiempo adecuado para yo entrar a la congregación y conocerla. Wow, Y Sí. entonces ya cuando vio una hermana de esa congregación, le llamó la atención. Ponme la pregunta en pausa, que tenemos una llamadita. Vamos a ver. Hola, buenas. Adelante. Buenas tardes. Buenas. Yo nunca le di. Buenas tardes. Se nos fue la llamada. Entonces, ¿cómo era la cosa? Entonces, hermanita, cuando la vio, le llamó la atención. O sea, porque digo, por ejemplo, nosotras las mujeres, a veces las decisiones tienen que ver hasta con que ese vestuario me gustó o no me gustó. Ujú. Hasta eso. Cuando la vio, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención? Bueno, no fue precisamente que vi a una hermana, sino que fue a través, fíjate que Dios utiliza todos los medios digitales también, Ay, ¿no? Dios Cuando mío. yo vi este video Ajá. este video del sacerdote hablando de la obra social que había empezado con las misioneras del Santísimo Sacramento, yo dije, Dios mío, esa era la señal que yo estaba esperando. Lo había dejado todo, digo, ¿cuál es el lugar? Y esa era la señal que yo estaba esperando. Ya fue el encuentro. Yo contacté la congregación Ok. y la persona encargada de la formación me recibió. Y empezamos a dialogar y él me dijo algo muy bello. El carisma lo da el Espíritu Santo. Wow. Entonces empecé a conocer la congregación y di el paso para entrar. Pero algo interesante es la espiritualidad de la congregación. Claro. ¿Cuál es? Bueno, nuestra espiritualidad es centrada en la Eucaristía, en la presencia de Jesús sacramentado en la Eucaristía. Wow. Pues, nuestro nombre resume nuestro carisma, las dimensiones del carisma, ¿no? Ok. Somos misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Somos ok. marianas, de espiritualidad mariana también. Muy bien, muy bien. Entonces, podríamos decir que la congregación de ustedes entra en las congregaciones que son como adoradoras. Sí.
Sí, es la raíz y la fuente de nuestra espiritualidad. Somos adoradoras, es decir, contemplativas, y al mismo tiempo misioneras. Ok, tienen las dos vertientes. Ok, Ahora sí tenemos la llamadita. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Te habla Ingrid Rodríguez. Sí, Me gustaría preguntarle a la hermana, en el proceso de lo familiar, ¿cómo le fue? Si ella estaba en su casa estudiando y de un momento a otro le dijo a sus padres, dejo todo y me voy a misionar Eso. y a conocer a Jesucristo. buena pregunta. Esa pregunta es muy... Ay, Yo voy a decir una cosa que ella no la va a decir, pero que yo la sé. Yo conocí a doña Milagro, su mamá, y me dijo en hechanza, ¿verdad? Pero que imaginemos que era una realidad, que lo experimentó. que no era, Dice, que no era tan chanza. no, Josué, pues yo esperando mi gallinita del huevo de oro. Ay, Y la muchacha se me quedó en un convento, Josué. Ay, Dios Es verdad que él no le iba a decir. No, ya lo va a decir. Doña Milagro es una mujer santa. Es una mujer espectacular, a pesar de que en edad es bien grande. Su carisma y su alegría contagia. Dios te bendiga. Y nada más los santos dan santa. Así que Wow. ¿Y Dios bendiga Estamos esa en madre. camino. ¿Cuántos hermanos Claro. tiene en su familia? Somos 6 hermanos, yo soy la mayor, 3 de padre y madre, es decir, de Ok, mami y ok. papi somos 3. Ok, Sí. ok. Y respondiendo a la pregunta de la oyente, de nuestra hermana, mami me ha apoyado. Por supuesto, naturalmente es una renuncia por parte de la familia, una renuncia y una entrega al Señor, Sí, como es devolver verdad, al Señor. como donación de Sí, un hijo. como donar a un hijo. Y ella me ha apoyado. Supe después que mi papá se resistía un poco porque él se sentía muy orgulloso de tener una hija médico en la Ay, familia. sí. Pero sí que mami lo ha visto desde la fe, ¿no? Ujú. Claro que le ha costado, es un sacrificio para ella como madre, ¿no? Porque yo no iba a estar ahí en Ese el entorno. nidito. Exacto. No iba a estar exacto. en el nido, sino que iba a ir donde el Señor me llamara. Okay. Y uno de sus Gracias. hermanos, porque siempre uno tiene una persona, un hermano que es más cercano que los demás, siempre y cuando tengamos, por ejemplo, 2, 3 hermanos. Sí. ¿Qué le dijo esa hermana o ese hermano que yo sé que tiene que tener, que es más apegada, que siempre se cuentan sus secretos, sus cosas? ¿Qué le dijo en ese momento que usted le dijo, manita, me voy, o hermana, me tengo que ir? Sí, que era mi decisión. Entonces, Se la en ese apoyó sentido, exactamente. me ha apoyado, sí. Ah, Me he sentido apoyada por la familia. eso es el mismo. Me encantó el esa mismo respuesta, muy breve, concisa, firme. Así mismo. Era mi decisión. Pero Sí, también Gracias. yo que tuve el testimonio de Milagro, su madre, me dijo, Josué, pero a la luz de la fe, como ella dice, ha valido todo el esfuerzo y todo el sacrificio. Han entendido y están recibiendo las colitas y las gracias, porque el Señor no se queda con nada, como decimos popularmente. Dios no se queda con lo de nadie. No, dicen no, la no, gente. Y yo creo que en la alegría de Milagro y en la certeza y en el orgullo que tu mamá te presenta y anda contigo, ya se ve la coherencia de que Sí. por supuesto que la prefiero hija del Señor, religiosa del Señor, que doctora en medicina. Por supuesto que Claro sí. que sí. Lo supo comunicar y lo vive. Claro. Lo vive, O- sí. Otra cosa importante, hermana, es saber qué tiempo antes de tener la llamada usted conocía al Señor. O sea, desde la familia, siempre hubo una formación en la fe, o cómo se dio todo. Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, de niña mi mamá nos llevó a catequesis, primera comunión, estábamos en grupo. También nos llevaba para acompañarla a los grupos que ella asistía, la Legión de María y grupos de renovación carismática. Entonces he bebido, gracias a Dios, de esa fe. Y al mismo tiempo, hasta mis 19 años, yo digo que conocí al Señor de oídas. E iba a la misa de cuerpo presente. Pero háblame de la misa del Bretón a los 8 o a los 16.
Fue a los 19. Fue a los 19. Fue a los 19 No, años. yo creo que me sé la historia más que ella. Así era Dios vaina. Así era vaina. Sí, como dice Josué, bueno, pues después la experiencia que marcó mi vida fue un encuentro personal con el Señor, ¿no? A través de un retiro, Felipe, un curso Felipe. Ah, un Felipe. Un Felipe. O sea, que no era un retiro vocacional ni nada de eso. No. Fue, No, bueno, no fue un jamar, no fue un jamar. No. En Jamar también Jamar. son en vocaciones, pero en este caso no fue en Jamar. Exactamente. Pero Jamar está No. dando sus resultados. Sí, por supuesto. Por eso Sí. decíamos que no fue una actividad vocacional, porque es lo más normal que tradicionalmente en esos llamados vocacionales, en esas actividades, Sí. haya muchos llamados. Sí, no, bueno, al poco tiempo de ese Felipe, donde por primera vez me sentí hija amada de Dios, que es una de las Wow. certezas de mi Wow. vida, y que Jesús empezó a traerme a la Eucaristía, ¿no? A poner ese deseo de adorarle y de que otros conocieran su amor misericordioso. Pues al poco tiempo hubo un encuentro eucarístico con nuestro obispo, Monseñor Freddy Breton, que es al que Bretón. Un sí, santo. al que se refería Josué. En ese encuentro, ¿no?, de adoración de jóvenes, él lanzó la pregunta, me he dado cuenta que es sumamente importante lanzar la pregunta, porque a mí me penetró en el corazón. ¿Alguien se siente llamado a seguir a Jesús radicalmente, a consagrarse a Él? Bueno, él puso en palabras lo que yo estaba sintiendo y no había sabido nombrar. Ok, ¿no? le puso Hasta ese nombre momento, a le eso. puso nombre. Claro. Ahí fue que yo me di cuenta que el Señor me estaba llamando. Y que era por en ahí. y que era por ahí. Pero sí. dile qué tú hiciste cuando te oíste eso. Dilo. Vamos a poner el profesor en la otra silla, por favor. No, Me dilo, está dilo. presionando a la Dilo, ¿cómo tú oíste eso? ¿Qué tú hiciste? No, No, pero que- Dejaste de llorar. me puse a llorar, sí. Ah, que yo me sé la historia. Estaba conmovida, profundamente conmovida. Empecé a llorar al entender que el Señor me estaba llamando. Que desde mis 16 años, ese anhelo que yo sentía como de vivir con más radicalidad del Evangelio, eso era una llamada. Raidel, algo que yo sé que muchas jóvenes quisieran saber, de las que nos están escuchando. En algún momento, la hermana Raidel soñó con la vocación al matrimonio. Ay, Qué ay, pregunta, boca sí. pie. Muy buena, muy buena. Atención, jóvenes, Graduada, ganando chelito. sí, que sueñan con Dependiendo tener un del peso, matrimonio, ya. con tener Peso. 2 hijos. Y que el Señor no le había dado el bocinazo en el oído todavía. Sí, sí. Yo quisiera que tú respondieras esa parte para ver si es posible que Claro. se den esas dos cosas. Claro, las dudas entran en el paquete, como dicen, ¿no? No, esa claridad allí, directo. De niña, yo creo que, tú sabes, naturalmente uno veía las familias y además, bueno, con la ausencia de mi papá, el anhelo así como de la familia, y cuando Ujú. uno no tiene como muy claro que el Señor te está llamando por esa línea, sí. Pero hubo un momento también, a lo largo de mi trayectoria de esta llamada, Sí. que yo me planteé al esperar como no encontrar ese lugar donde el Señor quería o donde yo entendía que el Señor me estaba llamando, yo me planteé, Señor, pero es una familia que tú quieres. O sea, sí que tenía esa duda en mi corazón y pensé, Sí estaba esa probabilidad estaba en así la como esa joven Raidel. probabilidad, sí. Pero el amor de Jesús y su atracción fue más fuerte. Fue más fuerte. El Señor mismo se encargó de clarificar. Muy bien. Bueno, hay mucha gente Excelente. Raidel, que ahora Acérquese un poquito, profesor. Sí. Sabemos que es importante lo que usted va a decir, Sí, pero acérquese bien para que lo escuchen bien. hay muchos jóvenes que están en esa encrucijada, que no le dicen que sí al Señor por lo que dirán sus padres, por lo que han invertido sus padres en ellos. Sí. Pero también hay mujeres que no se van a volver a casar y que no saben cuál es su próximo paso en la fe. Y hay hombres que también saben que no se van a casar Claro. y cuál es su próximo paso en la fe. ¿Qué tú le tendrías que decir a la gente que dicen,
¿Para dónde hago? ¿Qué sacramento escojo? ¿Cómo respondo al Señor? Mira, para mí escuchar al Señor es lo más importante, porque uno puede decidir, bueno, yo voy por ahí, pero cuando tú escuchas y le preguntas a Jesús, ¿qué quieres de mí? Él te va a responder. Él te va a responder. Y nuestra vida es para estar en servicio de los demás, donde quiera que estemos. Esto es un servicio también, ¿no? Pues desde luego, de distintas maneras. Claro. Y el Señor, por experiencia, no se va a quedar callado, porque cada uno tiene un propósito, el Señor tiene un plan de amor con cada uno, y Él lo quiere realizar, Él desea realizarlo. Entonces uno le pregunta a Jesús en oración. Por supuesto, yo entiendo y en mi experiencia que en el silencio es donde escuchamos Adiós. la voz del Señor. Okay. O sea, que necesitamos como apagar el móvil un poco, hacer como y buscar ese momento y espacio de silencio para escuchar al Señor que está y habita en cada corazón, en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que cuando Dios hace una elección, nada ni nadie lo detiene, de ninguna forma. Y más, si cuando ya elige a una persona, Él se manifiesta grandemente, tanto con esa persona como con su familia. Lo digo porque tengo un cuñada que es consagrada del Camino Necota Comunal, y Dios se ha manifestado desde su momento, ya tiene aproximadamente 7 años, se ha manifestado grandemente en ella y también en la familia. Es verdad. Porque Dios obra de una forma que a veces la familia se opone y Dios dice, no, espérate, fulano, No, mira, habla con fulano. Es el mismo caso nuestro. Mi familia, yo soy sobrino de una consagrada, bueno, monja, ¿verdad? Para que la gente lo escuche de forma, lo entienda de manera llana, con más de 50 años de servicio en la congregación carmelita en Santiago de los Caballeros. Okay. En la congregación. Ella estuvo a punto de ser carmelita. Sí, sí. Wow, allá es, sí. Bueno, y de hecho es lo que la gente comúnmente le llama monja de clausura, que es contemplativa. Okay. Sí, y bueno, pues sabemos que es una experiencia familiar muy importante, tener una gracia realmente. Es una Tener gracia. Familiar, sí. tener una persona dentro de la familia, pues que sea religiosa. Profesor, quisiéramos seguir, pero tenemos que irnos ya, profesor. Qué pena. Dios mío, pero Dios mío, Y ¿por ya se va la qué? semana que viene. Wow. Pero un mensaje final y háblanos brevemente de tu comunidad en Filipinas. Sí, ¿qué hacen, ¿Qué verdad? hacen? ¿Para quién trabajan? Y bueno. Bueno, en Filipinas nuestra misión se desenvuelve en Baseco, en un área portuaria, y allí tenemos un programa de alimentación para los niños. También, bueno, catequesis y formación para que conozcan más a Jesús. No solo los niños, también adolescentes, jóvenes y mujeres, un grupo de mujeres. Y recientemente hemos empezado un dispensario médico donde podemos dar asistencia médica a las personas, sobre todo que no tienen ni siquiera acta de nacimiento y no pueden acudir al médico. Sobre todo, ¿no? Tremenda Pero bueno, misión. y se les proporciona los medicamentos que necesitan también. Muy bien. Mira, Gracias a una Dios, buena gracias iniciativa. a Dios. Entonces ahí uno dice todo obra para bien. Cuidado. Así que Ay, sabemos claro. que Sí. te dejan terminar. Es que Dios Claro, quería, claro. es que Dios Sí. quería que ella se graduara. Sí. Lo he Gradúate, entendido mi allí. amor, que yo te Claro, espero de claro. este lado. Sí. Claro. Sí, porque sin el estudio, o sea, sin el título, no podría ejercer. Exacto, allí, dar ese o wow. en Filipinas, claro, si no claro que sí. tuviese el título. Imposible. Sí, no, Entonces, Dios El tiene su Señor lo cosa ha armada. permitido. Yo quisiera que así, en una palabra, el profesor me diga, ¿cómo le podríamos llamar a esas hazañas de Jesús así como Óyeme, Leonel. tan extremas? Leonel, amigo, a mí me pasa mucho, y ya Jorge dice que tenemos que ir. Sí. A veces yo hago algo que cuando creo que me estoy comiendo la liga, me pone gente como ella. Y digo, Señor, sí, gracias por darme una bofetada y apiarme de allá. Eso se llama una bofetada de Dios. Claro. Ok. Bendito por ustedes que han renunciado a todo y han sabido encontrar la verdad en Cristo. Gracias por respaldar la misión, gracias por decir que sí. Gracias por ser referente también. Y animo a muchos jóvenes a que
¿A qué es más trascendente ser religioso, ser sacerdote, que ser influencer? Si yo volviera a nacer, yo quisiera ser sacerdote. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero si tú me pones, Josué, si tú le dieras patada, cura. Sí, ¿En serio? sí, si yo le diera sí. Yo creo que no hay una mejor manera de Bueno, pues señores, Gracias. Oren por de cerrar nosotros. este Gracias, programa. Raibel, de Oremos verdad. por las vocaciones. y Claro oren que por sí. nosotros. Amén. Gracias, Muchas Raibel. gracias. De verdad, un alto honor pues tenerte aquí en cabina, y cuando vuelva a Santo Domingo, llame al profesor y arranque para acá otra vez. El honor es para Su mí. Muchas contacto, gracias por su esta delivery. invitación a este espacio. Gracias. Bendiciones. Amén, amén. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros durante este viernes y durante toda la semana. Simplemente decirles que el lunes a las 5 de la tarde, con el favor de Dios, nos reencontramos en este programa En Ruta.